Ahora sí, pueden tomar sus lugares. Espero que hayan venido con ganas y expectativa para recibir algo de la palabra del Señor en este día. Vamos a pedir su bendición, vamos a pedir que Él nos ayude a comprender las cosas espirituales. Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas para estar juntos. Gracias, Señor, porque nos has dado este libro para guiar nuestros pasos y tu espíritu para poder discernir lo que hay en este libro y cómo debemos conducir nuestras vidas. Pedimos, Señor, que esta reunión puede contribuir a tus propósitos en cada una de nuestras vidas. Háblanos, ayúdanos, Señor, confróntanos con tu palabra y también aliéntanos con tu palabra. Padre, pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bien, como saben, como fue comunicado, ya estamos entrando en la carta a los Efesios. Y el hermano Javier nos dio la introducción sobre la riqueza de esta carta y de lo que se trata. En realidad, esta carta a los Efesios no se trata de problemas de una iglesia en particular, sino para profundizar temas y doctrinas fundamentales del cristianismo. Es una carta muy apreciada por los comentaristas. Algunos lo llaman la reina de las epístolas, ¿no? Las cartas cortas de Pablo, porque reúnen una riqueza que nos ayuda también a entender las otras cartas. Entonces, eso resumen en gran medida los temas principales escritos por Pablo. Y como decía Javier, la primera parte, más o menos los primeros 3 capítulos se tratan de doctrina y los últimos 3 capítulos tratan de la vida práctica, la vida real cristiana, la nueva persona en Cristo, un hombre nuevo que debe producir una nueva ciudad o sociedad, y por la obra de Cristo en su vida, por la nueva naturaleza. Y vamos a acordar de que Pablo escribió esta, es una de las cartas que él escribió desde la cárcel en Roma. Y es interesante como Pablo en su recorrido pagaba cualquier precio para que la gente se salva. En principio, sin Cristo, él quería eliminar a los cristianos, matarlos, encarcelarlos, y con su encuentro con Cristo resucitado, él ya tenía un corazón para dar su vida por ellos, de morir por ellos. Por eso él podía decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y realmente es el mejor ejemplo creo que tenemos en toda la historia humana de una persona que siguió las pisadas de Cristo, ¿no? Puse por título lo que Dios predestinó para los que están en Cristo. Vamos a tocar los primeros 14 versículos del primer capítulo. Y puse este título para que podamos recordar de qué se trata esta parte, este primer bloque de versículos. Está hablando de los que están en Cristo, los que están en Él. Y eso repite varias veces en esos textos que vamos a leer. Y eso es el centro. Está hablando, y este mensaje es para los que están en Él, en Cristo. Este mensaje habla de los beneficios y las bendiciones y lo que Dios tiene para los que están en Él, ¿no? Entonces, vamos a comenzar la lectura en el primer versículo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, apóstol.
alguien que tuvo un encuentro real con Cristo resucitado y habla de su autoridad. Y nuevamente nos está diciendo a quién está dirigida esta carta: a los santos y fieles. Y hay una relación entre santos y fidelidad, porque somos posicionalmente santos en Cristo, pero eso debe producir una responsabilidad humana para responderle con fidelidad. Y en realidad, en los manuscritos más antiguos, no dice que a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Donde dice Éfeso, hay un espacio en blanco. Aunque la carta está dirigida a los efesios, también nos da a entender que uno puede colocar el lugar donde esté en este espacio blanco. Nos da a entender que es una carta circular, una carta de doctrina general para las iglesias. Por eso digo que no es como 1 de Corintios, que trató de problemas y dificultades y los problemas que estaban pasando los corintios. Esto no está dirigido a problemas en particular, está dando fundamentos para la iglesia, y damos gracias a Dios que tenemos esta carta porque es un fundamento para nosotros. En Éfeso, Pablo sí estuvo 2 años en la escuela de Tirano. Tirano, y Javier mencionó esto, era el dueño de la escuela, y decía que ellos reunían al mediodía, en el calor del día. Probablemente en esta escuela los alumnos de filosofía o lo que sea se reunían en las mañanas cuando era más fresquito, o en las noches, pero Pablo le prestaban este salón a Pablo para dar las enseñanzas todos los días, más o menos en el calor del sol. También podemos entender por la historia que es lo más probable es que Éfeso fue un centro para alcanzar las 7 iglesias que vemos en Apocalipsis, donde hay un mensaje en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis sobre las 7 iglesias. Son en la cercanía de Éfeso. Entonces, creemos que eso fue parte de esta misión. Así que 2 años nos dice la palabra en la escuela de Tirano, pero en Hechos 20, versículo 31, Pablo dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso, dijo: por tanto velan, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso nos habla de Pablo. Ya nos dice que son 3 años en total, 2 años en la escuela de Tirano, pero día y noche él enseñaba. Era incansable, era impresionante, y por eso debemos prestar atención a lo que este apóstol nos tiene que decir, aparte de su encuentro real con Cristo y un vistazo al cielo y todo lo demás. Pero es importante saber de cuánto entrega él tenía y cuánto amor él tenía por los creyentes. En el versículo 2 dice: gracia y paz, un saludo común de él. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero habla de la gracia para poder tener la paz. Primero hay que ser recipiente de la gracia de Dios para conocer su paz. Hay que conocer su gracia, lo que Cristo hizo, cómo Él nos ha reconciliado, cómo, aunque merecíamos la muerte por el pecado, Él nos dio gratuitamente vida eterna en Él y los beneficios. Por eso, por la gracia, tenemos paz con Dios, porque sabemos que legalmente podemos estar delante de Él
por lo que hizo Jesucristo. Por eso gracia y paz es su saludo, y en esta orden es un saludo común de Pablo. Y esta paz es especial porque dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Y eso era una de mis luchas al no conocer al Señor y declararme ateo. Era mi gran conflicto interno de que no tenía paz. Y si ha habido algún Dios, yo estaba en serios problemas. Entonces, aunque podía declarar ser ateo, tenía cierto temor de que podía estar equivocado, y cuando conocí a Cristo, recién tenía paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y unen el Padre y el Señor Jesucristo ahí, hablando de la divinidad de Cristo, que Jesucristo es Dios. Entonces, lo que continúa, versículos 3 al 14, es una oración en realidad de Pablo, una oración continua, ¿no? Y habla del plan maestro de Dios para la salvación del ser humano desde el pasado, presente y futuro. Y nos dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuevamente la palabra en Cristo. Reconocer que la gloria, reconocer su gloria y honra y bondad es porque nos ha bendecido. Dios es bendito, y nuestra respuesta más bien debe ser darle honra y gloria y honor. Y era por su bondad, por su misericordia, que nos ha bendecido. Y si podemos entender esto, entonces nuestra respuesta natural sería de bendecirle a Él, ¿no? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos da la certeza. Los que están en Él pueden tener la certeza y la seguridad de lo que Él prometió y lo que nos espera, presente y futuro, ¿no? Y en la medida de entender y confiar en lo que Él nos ha bendecido, comenzando con la salvación, nosotros debemos responder, bendito sea Dios, y así le cantamos, y por eso le cantamos. Y en la medida que entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, sería la medida de nuestra alabanza, de cómo expresamos nuestra alabanza hacia a Él, ¿no? Y habla de las bendiciones celestiales, porque las bendiciones temporales y materiales no pueden compararse con lo celestial. Y Dios es la fuente de ambas bendiciones, ¿no? Lo material y lo celestial. Y habla de en Cristo como 4 veces hasta el versículo 14. Por eso nuevamente está hablando de los creyentes, está hablando de las personas que han abrazado esta fe y son salvadas, personas salvadas. Entonces, no hay salvación aparte de Cristo. Y esas bendiciones no son para que uno que no conoce a Cristo las abrace, porque no son para las personas que no le conocen. Por eso no hay salvación aparte de Cristo, y las bendiciones son para los que están en Él. Por eso repite esto, en Él es condicional, los que están en Él por fe. Entonces Él pone a la disposición esas bendiciones. En el versículo 4 y 5 vamos a entrar en un tema un tanto confuso para muchos, y muchos tienen cierto temor a leer el primer capítulo de Efesios por esos versículos. Nos dice, según que nos escogió, versículo 4, según que nos escogió en Él.
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es importante entender el contexto de este versículo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Era su plan. Y hay mucha confusión innecesaria, yo creo, sobre esos versículos. Y son muy polémicos, ¿no? Pero, ¿quiénes escogió Dios? ¿Quién ha escogido en Él antes de la fundación del mundo? El contexto es los que están en Él. Él ha escogido los que están en Él. Él tiene un plan especial para los que están en Él. ¿Y a qué los ha escogido? A ser santos y sin mancha delante de Él, en amor. Eso sí, solamente posible para los que están en Él, capacitados o preparados o habilitados, mejor dicho, para estar en su presencia, porque de otro modo uno no puede estar delante de Él. Somos santos posicionalmente, pero en algún momento nos está preparando para estar santos y sin mancha legalmente delante de Él por la obra de Cristo. Y habla también de la santificación, de que estamos en Él por Cristo y por su gracia, pero es un proceso de reflejar más y más la imagen de Dios cada vez, ¿no? Ahora, lo que tenemos que entender en este versículo y lo que contiene es de que no está hablando, no puedes leer en este texto de que está hablando de quién será salvo o no. Y ese es el problema y el gran debate y la gran pelea, yo diría, sobre la predestinación. No está hablando en este contexto sobre quién será salvo o quién no será salvo. No está hablando de la salvación, no está diciendo que Dios ha escogido quién puede entrar en el cielo y quién no. No eligió bien a quién va a estar en el cielo o no, aunque Él sabe quién va a estar, ¿no? Pero esta verdad, lo que Él está hablando, es para los creyentes, los que están en Él, y cómo estar en Él es por fe en la provisión que de Dios para la salvación. La salvación es un producto de su gracia y no por obras, que vamos a ver en algún momento en capítulo 2. Pero hay una gran confusión sobre esta parte, ¿no? Porque cuando lees escogió, Dios escogió o Dios predestinó, entonces, ¿qué es lo que uno piense cuando escucha estas palabras, ¿no? Entonces, no está hablando nuevamente de los que son salvos o no. Si nosotros, y de dónde viene la confusión y la pelea, es sobre esa doctrina, bueno, más por el calvinismo, sobre la depravación total del hombre. Que eres tan muerto que no puedes escoger, no puedes decidir, no puedes. Dios ha decidido que tú eres salvo y tú no, el otro no. Y realmente eso causaría un gran conflicto en leer el resto de la Biblia si uno cree en esta posición, ¿no? Creemos sí en la depravación total del hombre, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en el sentido de que no hay nada en absoluto que podemos hacer para salvarnos. Es la disposición de Dios de ofrecernos un camino, de ofrecernos la salvación. No es por obras, no podemos ganar la salvación. Eso es imposible. Y entonces, en ese sentido, estamos de acuerdo que el hombre y la mujer, pecadores, no pueden, por su cuenta, por sus méritos, salvarse, acercarse a Dios, estar en su presencia. No pueden. Eso sí, estamos de acuerdo. Pero sí estamos de acuerdo y creemos que somos creados a su imagen, aunque esta imagen fue distorsionada
por el pecado. Pero Dios nos dio cierta posibilidad de saber entre lo malo y lo bueno, no perfectamente, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 2 nos habla de que los gentiles que no tenían la ley, los gentiles que no tenían la ley conocían los principios de la ley. Esos principios estaban en su corazón, su conciencia les acusaba o sus conciencias les defendía. No quería decir que eran salvos, pero tenían cierta noción, porque cada criatura es creado a la imagen de Dios, aunque distorsionada, porque ya luego dice que somos creados a la imagen de Adán y con una naturaleza pecaminosa, pero lo que dirían los de la predestinación, de que Dios predestinó los que pueden entrar en el reino de Dios y no, entonces ellos dirían que el hombre no puede decidir nada. El ser humano no puede hacer nada para ser salvo, ¿no? Como Dios le salva a uno y el otro. Y yo creo que uno debe encontrar un montón de contradicciones en la Biblia con esta posición, ¿no? Entonces, nosotros creemos, yo creo, que Dios nos dio una conciencia que puede decir sí a la gracia de Dios, que puede decir sí a la gracia de Dios, ¿no? Otros dirían, no, ya eres muerto, ya estás tan muerto que no puedes hacer nada, Dios tiene que hacerlo todo. No, tiene que haber una respuesta humana en el proceso de la salvación. Entonces, cuando lo que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo, Él escogió, es de que quienes Él escogió son los que han respondido a Él. Así lo entiendo y así tiene más sentido según toda la Escritura. Entonces, cuando alguien lo hace, acepta su gracia, responde a su gracia, entonces ya puede ser, Dios es escogido para la herencia de Dios. Y Dios sabe todas las cosas, pero no significa que Dios causa todas las cosas. Y algunos dirían, entonces, ya no crees en la soberanía de Dios. Mentira. Definitivamente creemos en la soberanía de Dios de hacer lo que Él quiere y escoger quien Él quiere. Pero en la soberanía de Dios también, su soberanía no será socavada por el libre albedrío. Algunos dirán que no existe el libre albedrío. Entonces, espero que me están siguiendo en esto, ¿no? Escogidos en Él porque hemos respondido a su invitación de la gracia para ser salvos. Y Dios sabe quiénes responderán a su gracia. Dios sabe que no todos van a responder. Y Dios ha utilizado a algunas personas, por ejemplo, Faraón. Pero si ves detenidamente las plagas y todo el lío con Faraón, ¿no? Primero dice, no sé cuántas veces, que Faraón endureció su corazón. Y luego dice Dios, en las últimas plagas, dice Dios endureció su corazón. Entonces, Dios no puso el mal en su corazón, simplemente aprovechó del mal que había en su corazón para usarle como su instrumento, como Judas. También, no es que Dios le ha escogido para traicionar a Cristo. Bueno, probablemente Dios le escogió para traicionar a Cristo, pero porque Dios permitió que Judas desarrolla toda la maldad que había en su corazón para hacerlo, ¿no? Entonces, Dios no es el autor, Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiere, pero también Dios ha escogido personas como estos dos ejemplos. Dios los ha escogido porque
simplemente aprovechó de la maldad que ya reinaba en sus corazones. Y no sé, está muy callado el asunto, ¿no? Pero debemos inquietarnos con estas cosas y tenemos la otra posición y nos debe empujar a examinarlo si no estamos de acuerdo con las posiciones. Porque si abrazamos la idea de que Dios elige quién será salvo y quién no, tendrás que resolver varias cosas que Dios ha dicho. Y algunos refutarían algunos de esos versículos, pero lo que sabemos en Juan 3:16, para todo aquel que en Él cree, Dios dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios nos da esta palabra, y si es imposible para creer de tal manera Dios amó el mundo, entonces, ¿para qué la palabra dice tantas veces para todo aquel que cree será salvo si es imposible para que creen? O el versículo 18 del mismo capítulo 3 de Juan, ¿no? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. El problema de su salvación está en creer o no, y debe ser posible creer o no. Dios sabe que muchos no van a creer. Dios sabe que muchos le van a rechazar, ¿no? O el 36 del mismo Juan 3, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La razón por la cual no va a ser salvo, no va a ver la vida, es porque ha rehusado creer. Entonces debe ser posible, debe ser una elección. Hechos 17:27 nos dice que, hablando de su discurso sobre el Dios no conocido, hablando de los gentiles en Atenas y todo ello, y explicando desde la creación lo que Dios ha hecho, Él dice, hizo todo eso para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. O en el versículo 30 del Hechos 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces eso debe ser posible. Debe ser posible, si no tendría que borrarlo de la Biblia. Dios hizo todo esto en su creación y con la humanidad para que busquen a Dios. Porque a otros dicen, no puedes buscarle. No puedes buscar a Dios, ¿no? Porque Dios ha determinado y Dios, no sé, siempre he encontrado una tremenda contradicción en todo ello, ¿no? En mis primeros pasos de cristiano, el que consideraba siempre mi pastor en Estados Unidos, cuando fuimos a desayunar una vez, me decía, ¿y dónde estás en el tema de calvinismo y arminianismo? Dice, dije, más o menos en el centro. Yo creo que Dios ha predestinado que todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador será salvo. Y eso es lo que Dios ha predestinado. Y yo en mi ignorancia no sabía nada de nada. Salí con esta respuesta y vuelvo a esta conclusión porque tiene más sentido, porque para interpretar la palabra hay que ver el contexto y no puedes hacer una doctrina de 2 versículos, ¿no? O 2 de Pedro 3:9. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué entendemos de eso? Que Dios no quiere que ninguno perezca, ¿no? Sino que todos proceden al arrepentimiento. Eso no me suena como elección. Me suena como la elección de Dios. Dios ha elegido de que todos se arrepienten, y si se arrepienten, no se van a perder, van a ser salvos. O Deuteronomio 30:19 que dice, he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida.
Era la elección de las personas. Dios dice, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogen pues, puedes escoger cualquiera de los dos. Y hoy en día yo creo firmemente que uno puede escoger una de las dos opciones, ¿no? Eso es lo que Dios ha dicho. Ezequiel 18:32 dice, ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, arrepiéntese y vivan. Yo no quiero la muerte del que muere. ¿Qué podemos entender? Y Dios dice arrepiéntense y vivan. Les da una opción. Les da una opción. Pueden escoger, o el versículo bien o bastante conocido, Jeremías 29:13. Dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Yo sé que eso es para su pueblo en cautiverio, el pueblo o Israel y todo esto, pero es un principio. Y es un principio que funciona ahora. Cuando uno ve los muchos testimonios de personas que han tenido un contacto con el Señor y se han convertido porque Dios abrió sus ojos, de alguna manera uno entiende que realmente buscaban a Dios de cierta manera. Por eso no creo en una doctrina que dice que no puedes buscar a Dios, porque Dios dice, búscame, me vas a encontrar. Y creo que es un reto y que debemos hacerlo. Y nos libera un poco porque realmente trae mucha confusión. Porque si crees que, bueno, Dios escogió a mi hermano, pero no escogió a mi hermana, entonces eso me produce un concepto de Dios como un Dios caprichoso. Un Dios injusto, porque yo creo que la expiación de Cristo fue para todos, no es una expiación limitada, como dirá el calvinismo, por ejemplo. Pero si dices no soy calvinista, entonces dices, bueno, eres arminiano. Y yo, no nos tires en ese bollo también. Porque cualquiera de esos dos, de cualquiera de esas posiciones, tienen cualquier cantidad de ramas y puede significar algo totalmente diferente entre ellos. Bueno, hablo de eso porque de ahí es donde sacan eso, porque ellos interpretan eso como está hablando de predestinados para salvación o predestinados para perdición. Si están predestinados a perdición todos los que no aceptan su oferta. Pero no es que Dios les ha mandado desde su nacimiento, ¿no? a la perdición. Entonces, y sabemos que muchos son llamados y pocos escogidos. Y son no escogidos porque no respondieron a la fe, no abrazaron la gracia de Dios. Sabemos que Dios escogió a Israel, pero también sabemos que la tierra tragó buena parte de Israel. Sabemos que Israel fue salvo. Y todavía no todo israelita o israelí será salvo. Dios ha escogido a este pueblo, pero no quiere decir que todos sean salvos. Eso sobre de ser escogido, el versículo 5 dice, en amor, nos ha escogido en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos ha predestinado, no está hablando de salvo o no, nuevamente, ha predestinado todos los que están en Él, todos los que responden a su gracia, les ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, no hay otra forma, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Entonces, ¿quiénes predestinó para la adopción? Los que respondieron, los que están en Él, ¿no? Lo que Dios predestinó
y eso es lo que Dios predestinó para los que están en Cristo, de ser adoptados hijos, miembros de su familia. Y nuevamente, lo predestinado, lo predeterminado es un debate teológico, y de los cuales los grandes, viendo idiomas originales y todo lo demás, defienden sus posiciones, pero no están de acuerdo. Pero creo que esto, según los versículos, que era simplemente lo que venía a la mente, para ponerlos, las que venían a mi mente, para decir que tendría grandes problemas con esos versículos, y creo que Dios no nos da la opción de escogerle o no. Simplemente tendrías conflictos con montones de versículos y porciones de la palabra de Dios. Entonces, y también, ¿para qué evangelizar si Dios ha hecho todo? ¿No? Si Dios ha escogido, ¿para qué? ¿No? Entonces, yo creo que según las Escrituras es una confusión innecesaria, ¿no? Porque ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra predestinación? Uno cree que está hablando de quienes están en su reino y no. Y la palabra que utiliza para el predeterminación es el pro-oizo de griego. El pro quiere decir ante y pro-oizo. De ahí sale la palabra horizonte, pero lo que Dios ha visto antes. Lo que Dios ha visto antes. Entonces Dios podía ver antes quiénes iban a responder o no, ¿no? Así es, creo que la mejor forma de interpretar esto, de esto, ¿no? Por eso creo que hay una confusión innecesaria sobre este tema, ¿no? Entonces, eso no libera. Dios ha visto lo que iba a suceder antes. Dios no determinó los que, lo que sí Dios determinó es que los que están que aceptan a Cristo, creen en Cristo, serán adoptados en su familia. Y eso no libera el hombre de su responsabilidad de creer en el Evangelio. Uno tiene que responder en eso. Y si uno ve Romanos 8, 29 y 30, también habla de la predestinación y lo predestinado. También yo creo que pueden llegar a la misma conclusión. Y por eso Dios dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Para qué diría eso si Dios ya ha determinado que esos ya van a ser salvos, no importa lo que hagan, y esos otros no tienen posibilidades? ¿Para qué vas a perder tu tiempo? ¿No? Entonces, creo que para mí, por lo menos, lo tengo claro, y la verdad es que siempre traté de seguir los que hablaban de predestinación para entender su posición, y algunos de estos grandes al final dice, ¿cómo puedes conciliar, digamos, la predeterminación de Dios, la elección, con todo aquel que en Él cree será salvo? Y dice, bueno, no puedes, simplemente tienes que asumirlo por fe porque la Biblia lo dice. Yo digo, no es muy satisfactoria esta respuesta para mí, ¿no? Y dice, ¿para qué ha hecho eso? En el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo esto es por su gracia. Sabemos que la entrada es por su gracia. Y Él nos hizo aceptos, no por obras, que veremos en el capítulo 2. Pero eso, nuestra respuesta a esta determinación de Dios de adoptarnos en su familia, de librarnos de nuestra condena, debe producir una vida de alabanza y agradecimiento a Él, ¿no? Y entonces en el 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuevamente la palabra gracia es la puerta para entrar en esta salvación, esta redención. Esto hemos compartido varias veces, que la palabra redimir significa comprar, y en los tiempos de Pablo,
eh, significaba como comprar los esclavos de la feria de los esclavos, del mercado. Y también en eso decía, si uno compraba un esclavo en el nombre de su Dios, nadie podría volver a esclavizar a esta persona más. Y por eso la palabra dice que hemos sido comprados por precio, por la sangre de Cristo, y eso es simplemente lo que significa ser redimidos. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, nos dio vida juntamente con Él y nos dio todas estas bendiciones, todas esas bendiciones por medio de la fe para poder vivir para Él. Y eso es lo que, a donde vamos a llegar llegando al capítulo 4. Todo esto nos está diciendo para que vivimos, abrazamos la nueva naturaleza y vivimos para Él y que vivimos de una manera diferente. Eso debe ser nuestra respuesta en Él. Entonces nos redimió por su sangre, por el perdón de pecados. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. Dios quitó la barrera del pecado entre nosotros, o la barrera entre nosotros y Él, por medio de la sangre de Cristo, y nos permite estar en su presencia, y debemos aprovechar de esta verdad todos los días. Saber que, Señor, puedo conectarme contigo, puedo hablar contigo. A través de tu palabra me puedes hablar, a través de tu espíritu me puedes poner alguna impresión en mi corazón sobre lo que es correcto o no. Y en el 8 dice que Dios en todo esto, en este contexto, los que están en Él y los beneficios de la salvación, que hizo sobreabundar con nosotros en todo sabiduría e inteligencia. Entonces, ¿por qué nos da sabiduría y inteligencia? Porque la gracia no solamente nos salva, nos habilita, nos prepara, nos capacita para vivir según sus propósitos, ¿no? La sabiduría y la inteligencia debe equiparnos para la obra del ministerio. Es parte del paquete de la salvación, nos da discernimiento, sabiduría de lo alto y inteligencia, pero debemos conectarnos con Él. Él quitó la barrera y debemos entrar en su presencia y recibir de Él, pasar tiempo con Él. En el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Dios ha determinado de darnos a conocer el misterio de su voluntad, y creo que aquí está hablando del misterio de que los gentiles serán incluidos juntamente con Israel. También eso será en la segunda parte del capítulo 2, la inclusión de los gentiles. Eso fue un misterio, pero también era revelado en Cristo, sí, que no solo Israel, pero también las naciones pueden ser incluidos en esto, ¿no? Y Dios utiliza el cuerpo de creyentes para cumplir esta misión y el llamado de Israel. No reemplazamos a Israel, pero participamos en el llamado. Y nos dice en Romanos que Él utiliza esto, los gentiles, para provocar a los israelitas a celos, para que reaccionen de una vez, y algunos han reaccionado y algunos van a reaccionar en los últimos tiempos, que pareciera que están muy cercanos. En el 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿no? La dispensación es una palabra utilizada para la economía, la administración, pero aquí como quiere llevarnos a entender que todo está bajo el señorío de Cristo, ¿no? Todo bajo su gobierno, su señorío.
y tenemos el privilegio de someternos a su señorío. Y nuevamente está hablando de los que están en Cristo, en Cristo, en Cristo. Esto repite tantas veces porque esta verdad es condicionado para los que están en Él. El 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad. La herencia fue predestinado para los que están en Cristo, ¿no? Y es lo que Dios ha visto antemano, predestinado. Dios lo ha visto antemano, ¿no? De que conforme a su propósito se van a realizar esas cosas con los que están en Cristo, ¿no? Y el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Nuevamente la respuesta nuestra, que seamos para su alabanza, de su gloria, nos convierte, nos cambia en nuevas criaturas, nuevas personas. Es el fruto de entender y más adelante veremos, ¿no? Lo que de eso, pero es el fruto de entender lo que Él espera de nosotros. Habla de la vida práctica en la última parte de esta carta. Pero si entendemos todo lo que hemos visto desde el versículo 1 hasta ahora, eso debe ser el fruto. Nuestra alabanza debe ser el fruto de haber entendido. En el mismo capítulo 1, la segunda parte nos va a decir, vamos a ver que Pablo está orando para que esto sea revelado a los creyentes. Está diciendo que abren sus ojos para que vean lo que ya tienen, que tengan revelación de la bendición de todo esto de lo que estamos hablando, de que los que están en Él les espera las promesas por lo cual las promesas que Dios ha predeterminado para los que creen, ¿no? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, ¿no? Y es el propósito de la redención, de redimirnos. Por eso nos ha comprado, para que seamos realmente para la alabanza de su gloria, ¿no? Y eso, si entendemos eso sería la gran diferencia en cantar una canción en la mañana cuando estamos aquí cantando y realmente alabar al Señor. Porque podemos hacer una de las dos cosas cualquier domingo, en cualquier momento. Yo también puedo hacerlo. Puedo cantar una canción o con esa misma canción puede ser mi alabanza a Dios. Puedo estar hablando con Él, puedo estar conectado con Él, puedo estar expresando con mi corazón de que eso es real, ¿no? Algún autor escribió esta canción, pero yo lo voy a apropiar y te lo voy a decir como de mi corazón, es mío, no estoy cantando la canción. Y es la diferencia, por eso Pablo pide que abren nuestros ojos en eso. Y los gentiles recién están conociendo esas verdades, por eso Pablo está dando este tema, para que los gentiles puedan, que los que están recién conociendo de esta verdad pueden saber que están incluidos en los pactos y promesas, y todo esto de lo que estamos hablando no solamente es para el pueblo de Dios, están incluidos. En el 13 dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra de verdad, hemos oído la palabra de verdad, esa es la palabra de verdad, es la palabra escrita, es el logos, ¿no? Es que puede decir lógica. Sabemos que Cristo fue llamado logos en el principio, el verbo logos, que nos habla de la voluntad de Dios, el plan de Dios y lo que Dios quiere que suceda
con su pueblo. Por eso hemos oído lo que Dios quiere que suceda con su pueblo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo que nos debe dar seguridad, autenticidad, propiedad, habla de propiedad y de autoridad. Cuando sellaban sus rollos, sus escritos, sus cartas, lo hacían con cera calentada, con su anillo o una estampa para sellar, para decir que si el rey o el emperador mandaba un decreto, eso significaba que eso sí era verdad, eso era auténtico, era real y viene con toda autoridad. Y por eso hemos sido sellados con el Espíritu Santo para decir que somos lo real, que somos auténticamente y genuinamente parte del pueblo de Dios. Sellados es nuestra garantía. Y las arras, sabemos que esta palabra quiere decir garantía. El Espíritu Santo es la garantía, el anticipo y la garantía de que somos posesión, comprados por Dios y somos de Él, estamos en Él, ¿no? El Espíritu Santo ha sido dado por Dios como su juramento de la herencia futura del creyente en su gloria y nos habla de la seguridad de nuestra salvación, de la eternidad con Él y de nunca ser abandonados por Él. Entonces, así vemos este bloque de escritura y si luchan con esas ideas, leer y leer y leer y vuelven a leerlo, ¿no? Y preguntan a Dios, estudiarlo, pero creo que es la mejor posición o conclusión, porque posiciones hay cantidades, pero creo que por lo menos yo de muchos años de luchar con esta idea y tratar de investigar y examinarlo, esa es la conclusión que creo que está más alineada con el corazón de Dios y las escrituras mismas. Así que en resumen, esta carta comienza con el fundamento de lo que Dios predestinó. Hay mucha confusión innecesaria sobre la predestinación a los escogidos, los electos. Y por lo que veo en las escrituras sería una gran contradicción de decir que Dios ha destinado a algunos para el infierno, a algunos para el cielo, ¿no? Dios ha dado la oportunidad a todos, yo creo, para esquivar la condenación, ¿no? Y de otro modo frustraría cualquier esfuerzo para evangelizar. Uno diría, no, y tiene corazón duro, no está elegido, entonces ¿para qué voy a perder mi tiempo? ¿No? Y realmente es un freno para la evangelización. Y ¿para qué lo vamos a evangelizar y hacer lo que hacemos hoy? Si Dios ya ha determinado, ¿para qué tenemos que esforzarnos, capacitarnos en sus caminos? Si Dios ya tiene todo determinado. Entonces, ¿a qué Dios nos ha predestinado? He puesto para la salvación, para la adopción, para una herencia, toda bendición celestial. Y si realmente tenemos en claro su plan para nuestra inclusión, entonces eso debe cambiar nuestra alabanza, eso debe cambiar nuestra conducta y Pablo nos va a hablar de la conducta del creyente, porque algunos dirán, no, Dios ha hecho todo, no puedes hacer nada. No, veremos en esta carta que el cristiano debe hacer cosas. Dice procurar, hacer mandatos. Y está hablando de creyentes nacidos de nuevo. Hay una responsabilidad humana en todo esto. Y espero que la verdad de las Escrituras te produce confianza,
que te produce esperanza y también acción, ¿no? De un corazón agradecido a Dios. Esta verdad, y como Pablo va a pedir en los versículos que continúan, Pablo está diciendo, Dios que sea revelado, porque ya recibimos un curso académico sobre esto y bueno, más o menos ya estamos de acuerdo, algunos, la mayoría, o unos cuantos por lo menos de acuerdo con la enseñanza, pero Pablo está diciendo que no sea una enseñanza académica, que entiende, que sea una revelación en sus vidas, que cambie sus vidas, que realmente haya fruto de la nueva naturaleza de esta persona. Entonces, esta verdad es, como está en el título, está lo que Dios ha predestinado para los que están en Él. Y esa verdad es para los creyentes. Y si no estás en Él, entonces tiene un problema mayor. Y simplemente en breve diría que es tan importante que por su libre voluntad dice sí a Cristo. El Señor está llamando. Dios dice en Eclesiastés 3:11 o 3:15, por ahí dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Dios ha puesto de cierta manera un deseo de buscar y conocer la verdad. Y por eso cualquier tribu en la selva más remota está buscando una conexión espiritual, y aunque buscan en los lugares equivocados, cada uno tiene una necesidad espiritual y Dios ha puesto esto en nuestros corazones, y entonces hay que responder a esto, a este llamado de Dios, de que si Dios está abriendo sus ojos y Dios está hurgando su corazón en esto, inquietando, eso es bueno, porque Dios quiere que respondas a Él para ser parte de todo esto de lo que Él había predestinado. Así que voy a invitarles a ponerse de pie y orar sobre esta palabra, y estaría más que dispuesto a compartir con cualquiera que se conflictúa con el tema de la predestinación. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque has sido tan bueno con nosotros, que nos has abierto camino, nos has abierto la posibilidad de decir sí o no. Dios, gracias porque estamos aquí, porque creo que todos, espero que todos, pero si no, están a tiempo, pueden decir sí. Hemos dicho sí, porque hemos creído, Señor, hemos sido partícipes de esta bendición, de tu gracia, de esta gracia que has predeterminado, para que si nosotros decimos sí, podemos ser partícipes de la salvación, de la seguridad, de la reconciliación contigo, de toda bendición espiritual, de la garantía del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir mejor en esta vida. Así que te damos las gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén.